Buen día, maestra Aura. El día de hoy vamos a presentar nuestra exposición los compañeros del grupo 3-4 de la Escuela Preparatoria Oficial número 314 con el tema abordar la etapa lítica, donde también se llevará a cabo y se abordarán los temas Mesoamérica, Aridoamérica, Oasis América. Nuestro equipo está conformado por Gael Carballido, Jennifer Orozco, Daniel Lugo, Brian Moreno, Giselle Espinosa y Valery Fernández. A continuación, mi compañera Giselle va a presentar qué es la etapa lítica. Son mis exposiciones. Acá está la otra. Voy a leer sobre la etapa lítica, los distintos periodos de la etapa lítica. El periodo de la etapa lítica fue el primer periodo de la historia de la humanidad en el territorio del continente americano. Esto inició con la llegada de los seres humanos a Norteamérica. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta en qué año se produjo el poblamiento de los distintos puntos de la Tierra. Uno de estos fue la extracción de Bering. Periodo mesoindio. El periodo mesoindio inició en el año 800 a.C. Debido al deshielo se generaba al continente. Este último cambio permitió el desarrollo de la agricultura. Los humanos pasaron a ser sedentarios. Asimismo, se comenzó a platicar de la ganadería, hecho de los humanos a ser nómadas en sedentarios. El hecho de que los humanos no tuvieran que preocuparse por obtener alimentos para crear avances tecnológicos. Periodo Paleindio. El periodo Paleindio comenzó en el año 2000 a.C. Esto inició un periodo que a los seres humanos les permitió asentarse con América Central y en lo que conocemos como Mesoamérica y en muchas zonas como América del Sur. La etapa lítica. Fueron distintos periodos de la etapa lítica. Periodo Preindio. Yo voy a exponer sobre la etapa lítica. La etapa lítica es uno de los periodos en los que se organizó la historia del desarrollo de la humanidad. Dicha etapa se refiere a los primeros grupos humanos que se organizaron en el territorio americano, que emplearon la piedra como material para hacer herramientas y otros. Su diferencia es porque el alcance de la etapa lítica es lo que más se restringió, solo que en 1958 para hacer referencia a estos restos arqueológicos encontrados en América pertenecían a la Edad de América. El periodo paleoamericano fue la etapa lítica, ahí donde inicia en el año 2000 a.C., se extiende hasta el año 800 a.C. Por último, el mesoamericano inició en el periodo de la etapa lítica. La etapa lítica. Ahí son distintos periodos de la etapa lítica, que se refiere al periodo donde la historia de la humanidad surgió en el territorio del continente. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta qué fue en qué año, pero demostraron que durante la última globalización fue en el periodo mesoindio. El periodo mesoindio inicia en el año 800 antes de Cristo. Debido al deshielo se generaba al continente. Este último cambio permitió el desarrollo de la agricultura. Los humanos pasaron a ser nómadas, a ser sedentarios. Del hecho de los humanos no tuvieron que preocuparse para la obtención de alimentos, para crear avances tecnológicos y otras innovaciones. Periodo Paleindio. El periodo Paleindio comenzó en el año 2000 a.C. Al inicio de este periodo, y los seres humanos se habían asentado en América Central, en lo que es conocido como Mesoamérica y muchas zonas a América del Sur. Buenas tardes, maestra. A mí el día de hoy me tocó hablar sobre Oasis América. El término derivado de la conjugación de oasis y América se trata de un territorio terrestre marcado por las presencias de las montañas rocosas y la Sierra Madre Occidental. Al oriente y al poniente de estas enormes cordilleras se extienden las grandes planicies áridas de los desiertos de Sonora, Chihuahua y Arizona. En su momento de mayor expansión, Oasis América cubría una parte de la superficie de los actuales estados mexicanos de Chihuahua y Sonora, como Arizona, Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada y California en los Estados Unidos de América. No obstante, se trata de un territorio seco. Oasis América está surcada por algunas corrientes de agua como los ríos Yaqui, Bravo, Colorado, Gila, Río Mayo y Casas Grandes.
La presencia de estas corrientes y algunas lagunas que se tragó el desierto a lo largo de los años, así como su clima indudablemente más benigno que el de la región aridoamericana oriental, fue la que permitió el desarrollo de las técnicas agrícolas importadas de Mesoamérica. La región de Asisamérica es rica en yacimientos de turquesa, uno de los materiales suntuarios más apreciados por las altas culturas de Mesoamérica. Esto permitió el establecimiento de relaciones de intercambio entre estas dos grandes regiones. En esta región era algo complicado la agricultura, por lo cual las culturas tuvieron que adaptarse a la pesca y la recolección de frutos cerca de sus aldeas. De esta forma establecieron en esta región de una forma para ellos cómoda pero difícil por las altas temperaturas del desierto árido. Eso ha sido todo de mi. Buen día, mi nombre es Jennifer Estefanía Orozco Hernández y es un gusto para mí presentar el tema de Aridoamérica. Aridoamérica es la denominación que se da a la amplia área ecológica y cultural que se extiende al norte de los límites de Mesoamérica. Los confines norteños de la región aridoamericana alcanzan la latitud del paralelo 42. Se trata de un área con escasa biodiversidad a causa de su aridez y especialidad. Aridoamérica comprende la parte norte del actual México y una parte del sureste de los Estados Unidos. En el territorio del actual México, casi todo el estado de Tamaulipas y de Nuevo León, una parte del norte de San Luis Potosí, de Zacatecas y Durango, el estado de Coahuila, una parte de Chihuahua, una parte de la costa oeste y el noreste de Sonora, Baja California y Baja California Sur. A veces se consideran las partes septentrionales de los estados de Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Sinaloa, y el propio Aguascalientes. Casi todo el estado de California, casi todo el estado de Nevada, la mitad oeste de Utah, un cuarto noreste y un cuarto sureste de Arizona, casi todo el estado de Nuevo México y una parte del sur y oeste de Texas. La economía de Aridoamérica estaba basada en lo que se obtenía del ecosistema. Este tipo de sociedad son los cazadores-recolectores. En la Baja California, la pesca y la caza proporcionaban alimento, al igual que la recolección de bellotas, nopales, piñones y otras plantas nativas. Buenas tardes, mi nombre es Brian Miguel Torres Moreno, soy del grupo 3-4 de la Escuela Preparatoria Oficial número 314. Su servidor, junto a su compañero Daniel Antonio Zúñiga Lugo, vamos a presentar el tema de Mesoamérica. Yo me voy a enfocar más en el principio de Mesoamérica, que sería el preclásico y el clásico. El material que les estoy presentando es información y es una lámina, con varias cosas que les iré explicando. Bueno, primer dato importante que destacar en Mesoamérica, que era un lugar grandísimo, abarcó desde México hasta Costa Rica, o sea, impresionante. Empezamos con el preclásico. Preclásico, cuando evolucionan sus técnicas de agricultura, empiezan a llegar empiezan a gobernar las nuevas ciudades. Como en la actualidad, ven mejor, o sea, ven que evolucionan, llegan y gobiernan. Y gracias a lo que empiezan a gobernar, surgieron los papeles, que es el jefe, y todo eso ya sabemos que el jefe es la carga suprema, la carga mayor, que es todo. Entonces, gracias a gobernar, se hicieron los papeles de jefe. Okay, el incremento de la población se llevó que hubiera más recursos locales, como en la actualidad la gente se va reproduciendo, hay una sobrepoblación, unos dejan la cultura y otros tienen que ir por más recursos. La escritura apareció, ese es un dato muy importante, la escritura apareció en Oaxaca en el año 200 a 500 antes de Cristo. No encontré la fecha exacta, pero ahí está, apareció en Oaxaca. El preclásico yo siento que fue lo que más se caracterizó, fue el descubrimiento de todo. También fueron los centros ceremoniales. Ya sabemos que el centro ceremonial es el centro inicial para todo, para las tradiciones, o sea, el centro de la ciudad, ¿no? Los miradores prácticamente se ocupaban más por los jefes, que ya sabemos que el jefe
podría ver ahí, desde ahí su ciudad, y era la parte más alta que se encontraba en cerros o montañas. Bueno, pues yo les explico mi lámina preclásico, la cabeza de San Lorenzo. Todos conocemos estas cabezas, son retratos olmecas. Olmeca ya sabemos que es de la cultura meca. La cultura meca es la cultura madre de todas. Son las primeras expresiones artísticas. Esto era arte en ese entonces. En la actualidad, máscara olmeca de jade. Sabemos que jade es una piedra preciosa. Fueron talladas directas de la cara de que la portaba, transformándose en un jaguar. Ellos daban los toques finales para que se viera como un jaguar. Piedra tallada. La piedra tallada era símbolo a alguien que falleció o alguna persona importante en ese entonces. La piedra tallada lo ocupaban mucho los mayas, los de Teotihuacán y los de Olmecas. Bueno, para el clásico yo siento que es lo mismo que el clásico, nada más que hubo unos cambios como más culturas, etc. Bueno, el clásico se caracterizó por el surgimiento de culturas nuevas, como la principal, todos la conocemos, que es la Teotihuacán, la más grande del mundo, bueno, una de las más grandes del mundo. Y ya sabemos que Teotihuacán, maya, olmeca, mixteca, zapoteca, todo eso abarcaba Mesoamérica. Se crearon los centros cívicos ceremoniales, como es el Palenque, el Tikal, el Capán, etc. El Palenque lo podemos encontrar en la parte de Chiapas, un lugar muy bonito, se lo recomiendo mucho, tiene mucho que expresar, que eso lo abarcó los mayas y que también los mayas abarcaron la frontera, ¿ok? En el clásico también, en 900 después de Cristo, fueron abandonadas la mayoría de culturas. Esto se debió a que la gente quería más y más y más y como quería evolucionar. Fueron abandonando, buscando nuevos terrenos y nuevas cosas. Las culturas, la mayor parte se localizaban en junglas, como le decía Palenque, la maya, se localizaba en Chiapas. Chiapas es puro verde, podríamos decir prácticamente. Le explico el clásico. Los rituales era lo que más llamaba la atención. El ritual que ya sabemos que en ese entonces creían de muchos dioses, que el dios del agua, que el dios del fuego, etcétera, ¿no? El dios de la lluvia. Comúnmente se realizaban en la Pirámide del Sol. Todos conocemos la Pirámide del Sol. Es una de las zonas turísticas mejor vista aquí en México. Siempre los rituales se alcanzaba a hacer la parte mayor de la pirámide, 200 pies de alto, 65 metros. En el templo, en los templos era donde siempre estaba el jefe. Era una de los templos, todos los conocemos, es como la silla presidencial. El templo más conocido fue el Templo 1, que fue dedicado a la admiración para todo el pueblo, como se lo había comentado. Fue uno de los más altos. Y comúnmente en los templos se pueden encontrar las tumbas de los jefes que llegaron a habitar, ¿no? Espero que haya quedado clara mi información. Mi compañero Daniel les explicará el resto. Y hasta aquí queda mi presentación. Gracias por su atención. Bueno, a continuación yo les voy a seguir hablando del tema de Mesoamérica y me tocó el tema que es posclásico, así que yo les voy a explicar el tema. El primer tema que les voy a explicar de la etapa de posclásico, en el periodo posclásico se destacaron las civilizaciones mayas, incas y aztecas. Los mayas se destacaron por la vasta artesanía que tenían, que se basaba en la cerámica, la obsidiana, la madera, la piedra tallada y por sus centros ceremoniales, que eran centros ceremoniales y administrativos. El posclásico se caracterizó por gastos territoriales edificados que fueron abandonados. Sí, fueron abandonados algunos lugares de Mesoamérica por la ecología que se devastó o que se robaron y ya no podían saquear más. En la ciudad de Tenochtitlan estaban rodeados por sistemas de canales y sembradíos. Sí estaban rodeados y se cuenta que la leyenda que quien fundaron Tenochtitlan fueron los nahuas. Tenía un aproximado al principio de fundación 80.000 pobladores. El periodo posclásico al fin de la Edad Media se caracterizó por todos los devastos que hicieron los mayas y las peleas que tuvieron con las diversas culturas que se dieron en ese tiempo.
La conclusión del tema fue de que los mesoamericanos y nuestras antiguas culturas nos dejaron un gran legado, que fueron a través de la arquitectura, escultura, pintura y jeroglíficos. A través de esto se nos hizo una historia que todavía no se ha descubierto todo y todo fue gracias a nuestros ancestros. Bueno, es todo, gracias, espero que haya sido de su agrado y esperamos mi equipo y yo que les haya gustado y que hayan entendido más sobre el tema.